¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Esta sería la 37ª clase para los alumnos del primer semestre en la materia de temas de Química 1, perdón. Eh, la clase pasada estábamos viendo al respecto de las nomenclaturas, nomenclatura inorgánica. Esta clase vamos a volver a ver nomenclatura, pero esta clase nos toca ver respecto a las sales. Pero antes de poder comenzar con las sales, quisiera comenzar antes con un pequeño repaso de todas las nomenclaturas anteriores otra vez. Ahora, estas nomenclaturas que les voy a escribir van a ser de todas las anteriores, pero digamos que la diferencia, voy a hacer un poco más chiquito la pantalla donde me veo. Digamos que la diferencia para este sentido quisiera que practicáramos a la inversa de lo que les he estado enseñando. Digamos, yo siempre les muestro en este caso el compuesto y del compuesto ustedes sacan el nombre. Entonces ahora mi plan, o no mi plan, sino como lo vamos a hacer ahorita, es yo les voy a poner un nombre, ustedes van a poner el compuesto y los nombres que hagan falta, por supuesto. ¿Sale? Realmente, o si lo piensan, yo lo voy a resolver todo ahorita, pero lo que yo les recomiendo para que ustedes practiquen, recuerden que toda la nomenclatura y de hecho cualquier tipo de ejercicio que vayan a realizar a cabo, sin importar de qué asignatura sea, es importante que ustedes lo practiquen. Si ustedes lo practican, se van a dar cuenta que se hace más fácil con el tiempo, ¿sale? Entonces, justamente de eso se trata esta vez. Quiero que ustedes practiquen con esto que les voy a estar mostrando. Voy a escribir la fórmula y ustedes pueden pausar el video, luego lo adelantan para que vean cómo es que se resuelve y así puedan decir, ah, entonces yo estaba correcto, estaba equivocado, dónde es donde tienen que ir mejorando, ¿sale? Vamos a practicar. En este caso voy a escribir los compuestos revueltos, entonces ustedes tienen que tomar también eso en consideración. Vamos a ver. Digamos que para este primer compuesto voy a anotar un nombre como tal. Digamos que sea un, vamos por uno sencillo. Óxido ferroso. ¿Ok? Y ahí está. Ese es el nombre. Ahora, digamos que nosotros tenemos que ubicar tres cosas. Tenemos que ubicar cuál sería, en este caso, cuál sería el tipo de nomenclatura, la fórmula y además las dos nomenclaturas que hacen falta. ¿Sale? Por ejemplo, ya desde un inicio, por el hecho de que ponga oso y que esté cambiando el nombre del hierro por ferroso, ya se pueden dar cuenta qué tipo de nomenclatura es. El tipo de nomenclatura es tradicional o clásica. ¿Sale? Entonces, ya sabemos que es nomenclatura tradicional o clásica. Ahora, digamos que también quiero saber cuál sería la fórmula. Para, en ese caso, si decimos que es un óxido, significa que a fuerzas debe de tener oxígeno. El oxígeno tiene un número de oxidación -2. Ahora, en el caso del compuesto, perdón, el elemento que se está combinando con el oxígeno, ¿cuál sería? Sería el hierro. Entonces sería de esta forma. Ah, pero recuerden que el hierro se considera un catión porque tiene +2 y +3 de número de oxidación. Por lo tanto, no va ahí. Va aquí. Ajá. Ahí parece que él va a multiplicar. Ahí está. Ahora, ¿cuáles son sus números de oxidación? En este caso sería 2 y 3, si se dan cuenta. ¿Cómo sé eso? Recuerden que para eso tenemos la tabla en nuestra presentación, si no la que ustedes tienen ya, que obviamente ya descargaron. Ya saben que tenemos aquí nuestra tabla donde vemos los números de oxidación. En el caso del hierro, si se dan cuenta ahí, se ve justamente debajo de mi imagen, 2 y 3. ¿Sale? Ahora, como sabemos que es 2 y 3, ¿cómo lo sabemos? Repito, por el hecho de la tabla periódica. En la tabla periódica tenemos nuestros números de oxidación. Entonces sabemos que es 2 y 3. Ahora, recuerden que para poder determinar cuál es el que está usando, simplemente tú te vas a las reglas de nomenclatura. Las reglas de nomenclatura te dicen, si utilizas el prefijo ico, es el mayor. Si utilizas el prefijo, perdón, el sufijo ico es el mayor. El sufijo oso es el menor. ¿Cuál de los dos estamos usando? Obviamente, por el tipo de nomenclatura que es oso, es el menor. Como es el menor, si es 2 y 3, ¿cuál es el menor? El 3. Obviamente no va a ser el 3, obviamente es el 2. Entonces, ¿cuál es el compuesto que se está formando en este caso? Sería 2 con 2.
significa que el compuesto te queda como F2O2. Ahora, recuerden, también eso es importante, el hecho de cómo es que ustedes tienen que reducirlo. Entonces te queda como FO, feo. Ahí está. Y ese es el compuesto en este caso. El óxido ferroso es feo. ¿Ok? Eso sería la nomenclatura tradicional o clásica. ¿Cómo sería en la nomenclatura stock? La nomenclatura stock sería óxido de hierro. Recuerden, óxido de, eso siempre va, nombre, perdón, del elemento, en este caso es el metal, con el número de oxidación en romano y entre paréntesis. En este caso, pues es 2. ¿Sale? Nomenclatura sistemática. Recuerden, la nomenclatura sistemática sería dependiendo la fórmula. ¿Qué número está aquí? Es un 1. ¿Qué número está acá? Es un otro. Entonces sería monóxido. Ay, caray. Monóxido de hierro. ¿Ok? Ahora, deben de recordar muy bien, por eso les recomiendo en un inicio, cuando yo estoy resolviendo, que ustedes adelántenlo, resuélvanlo primero, luego lo estén probando, para que se den cuenta dónde estén cometiendo sus errores. Si quieren seguir poco a poco todo lo de la clase, pues también es correcto. Simplemente lo que yo quiero es que practiquen. En realidad, para poder aprender a hacer la nomenclatura de cualquier tipo de compuesto, lo único que te queda es practicar. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo. Voy a borrar ya esta. Y en este caso, les vuelvo a recordar, voy a anotar el nombre de un compuesto al azar. Puede ser el que caiga, ¿sale? Digamos que en este ejemplo, tomen en cuenta que también voy a tomar los ejemplos pasados. Por ejemplo, puedo decir que es un hidruro de cobre 2. Hidruro de cobre 2. Ajá. Ay Dios, qué feo escribo. Déjenme lo cambio. Hidruro de cobre. Ay, creo que está un poco mejor, pero bueno. Hidruro de cobre 2, ¿ok? Ahora, este hidruro de cobre 2, ¿cuál sería su fórmula? Ahora, para empezar, en el otro, algo que se me pasó decirles del otro, el compuesto que estábamos resolviendo es un óxido metálico. ¿Por qué? Porque tiene un metal más oxígeno. Entonces es tan sencillo como eso. Recuerden que eso es lo que yo les pongo en la presentación. En la presentación, fíjense que hay algo que yo destaco siempre al iniciar las nomenclaturas, es el hecho de esta parte. Metal más hidrógeno, es un hidruro metálico, por ejemplo. Entonces, eso deben de notarlo y deben de ponerle mucho énfasis cuando estamos nombrando un compuesto. ¿Qué tipo de compuesto es el que estamos ubicando para este caso? Ahora, hidruro de cobre significa que es, como lo vieron en la diapositiva, no fue sin querer que lo pusiera en esa, es justamente porque es el tipo de compuesto en este caso del que estamos hablando. ¿Ok? Hidruro de cobre. Ahora, ¿qué tipo de nomenclatura es la que estamos viendo aquí? Vamos a notar los aspectos más importantes. El nombre genérico, que es el hidruro, el hecho de la palabra de, el nombre del metal completo y algo que es característico de esta nomenclatura, número de oxidación en romano y entre paréntesis. ¿Cuál sería entonces esta nomenclatura? Pues como ya sabrán, perdón, es la nomenclatura stock. Ahora, ya sé la nomenclatura. Voy a anotar aquí a un ladito la fórmula. La fórmula para este caso sería, recuerden que si decimos que es un hidruro metálico, recuerden aquí la formación del compuesto. Hidruro metálico, metal más hidrógeno. Por lo tanto, metal más hidrógeno sería ¿cómo? Sería que tú pongas primero el metal. ¿Cuál es el metal? Pues fíjense en el compuesto. Cobre sería Cu con hidrógeno. Ahora, números de oxidación de ambos. El cobre solo tiene más 2 y más 1 y el hidrógeno pues no tiene de otra más que menos 1. Ahora, pues el mismo elemento aquí no hay pierde porque te dice aquí cuál es el número de oxidación que está usando. Yo se los mencioné antes. O hidruro de cobre 2, por lo tanto pues estás usando el 2. Sería este y este. El compuesto te queda como CuH2, hidruro de cobre 2. Ya tenemos la fórmula. Ahora vamos a las otras nomenclaturas. Sería nomenclatura tradicional o clásica.
Ahí casi tiro mi tablet. Tradicional o clásica, ¿cómo sería? En la tradicional recuerden que esto se nombra igual, es un hidruro. Lo único que cambia, digamos, sería en este caso el nombre que le das al cobre. Recuerden que el cobre es de los elementos que cambian su nombre por el hecho del idioma original que es el latín, por el hecho de las lenguas romances, y el cobre se le dice cúprico, o sea, cúprico o cuproso. ¿Por qué ico y oso? Porque recuerden que son las terminaciones dependiendo del estado de oxidación. El mayor es ico, el menor es oso, son sufijos. Por lo tanto, si lo que pasa es que el cobre en latín se llama cuprum. Entonces, por eso es cúprico, cuproso. ¿Cuál estoy usando? Estoy usando el mayor, que es 2, porque aquí está el 2. Entonces sería ico. Por lo tanto, sería hidruro cúprico. Cúprico. ¿Ok? Así. ¿Cuál sigue? Si ya está el stock, ya está la tradicional, ya tengo la fórmula, pues simplemente la sistemática. ¿Cómo sería la nomenclatura sistemática? Recuerden que yo siempre les he intentado hacer énfasis en que es la más fácil porque es la más lógica. Es la que nombra lo que está ahí. Y no significa que sea incorrecta. Porque sea fácil no significa que sea incorrecta. En este caso sería que di de 2, porque hay un 2. Entonces sería di. Didruro de cobre. Ay Dios, ¿por qué por eso que pongo cubre? Cobre. Ahí está. Didruro de cobre. Eso también es una agua. Y ya. Listo, terminamos. Didruro de cobre. Y esto recuerden que es un hidruro metálico. Ya hice un óxido metálico, un hidruro metálico. Vamos a ver otro ejemplo. Nuevo. Para este otro ejemplo, digamos ahora, recuerden que tengo que empezar con nombre. Entonces sería... mm, déjenme ver la tabla para poderme inspirar. Ya sé cuál. De hecho, este se los dejé de tarea. Sería trióxido de dibromo. O creo que se los dejé a los de tercero, ni me acuerdo francamente. Pero ahí está el compuesto. Trióxido de dibromo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos en pantalla? ¿Cuáles son los elementos que están ahí pendientes? Si se dan cuenta, es un oxígeno con bromo. Pero no necesariamente en ese orden. Simplemente estoy mencionando lo que es obvio, cuáles elementos están. Que es un no metal más oxígeno. ¿Ok? Ahora, ¿cómo debe de ser esto? Recuerden que cuál es la única nomenclatura que utiliza tri y di y la palabra de y el nombre genérico que sería óxido. Esa es la nomenclatura sistemática. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la fórmula de este compuesto? Recuerden que estamos hablando de que hay bromo y estamos hablando de que hay oxígeno. Ahora, ¿cuál de estos dos va primero? Recuerden que el oxígeno siempre tiene -2. Por lo tanto, no puede ir del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, siempre tiene que ir del lado derecho. Solo hay una excepción, pero no la hemos visto hasta ahora. Bromo. El bromo, como ustedes saben, tiene varios estados de oxidación, por eso lo quise utilizar esta vez. Si se dan cuenta, déjenme, me regreso a la tabla. El bromo es un no metal, está en el grupo 7A. Ahora, fíjense que tiene 1, 3, 5 y 7. Vamos a ver. Tiene 1, 3, 5 y 7. Qué amontonados, pero bueno. ¿Cuál es el número de oxidación que estoy usando en este caso? Si el compuesto me dice que es trióxido de dibromo, ¿qué número hay en el oxígeno? Pues un 3. Significa que directamente ya sabes cuál es el que se está usando. Bromo 2, oxígeno 3. ¿Sí? Ahora, recuerden, ¿cómo sé que si en verdad debe de quedar de esta forma? Porque la misma fórmula, el mismo nombre, perdón, te está diciendo cómo debe de quedar. Otra cosa también importante es el hecho de que deben de entender cómo se estructuran los compuestos. Dado el hecho de que es un óxido no metálico, primero va el no metal
más oxígeno, que es justamente como lo puse, por eso sé que es correcto. Siempre guíense con el oxígeno siempre va del lado derecho. Ahora, ¿se reduce? No, porque si lo reduces y le sacas mitad, te queda como oxígeno 1.5 y bromo 1, entonces no se puede. Los compuestos recuerden que deben de ser enteros. Por lo tanto, se queda de esta forma. Y este es mi compuesto, es mi fórmula. Ahora, ¿qué nomenclaturas me faltan? Me falta la nomenclatura stock. La nomenclatura stock, ¿cómo sería? Recuerden que en este compuesto se nombra un nombre genérico que sería óxido, luego de D, el no metal y el número romano del número de oxidación. Número de oxidación en romano y entre paréntesis. Sería óxido de bromo, que FAR. Bueno, ya es mejor que nada. Óxido de bromo 3. Ajá. Y listo. Vamos a ver el siguiente. La siguiente nomenclatura que me falta, si ya está la sistemática, ya está el stock, sería la tradicional o clásica. ¿Cómo sería esto? Sería, recuerden, ¿cuál es el nombre que se maneja en la nomenclatura tradicional cuando hablas de un óxido no metálico? Anhídrido. Por eso es importante, si no se lo pueden aprender de memoria, que es muy probable que no se lo aprendan de memoria, anótenlo. Es tan sencillo como eso. Anhídrido. Luego, el nombre del metal, del no metal, perdón, con los prefijos perico, o dependiendo del número de oxidación. Recuerden que en este caso hay 4 números de oxidación. El más chiquito, como es el menor de todos, sería hipo con terminación oso. El 3, que es el que estamos usando, sería solamente oso. Por lo tanto, sería anhídrido bromoso. Ajá, porque es el número de oxidación menor, es menor medio, por así llamarlo. Recuerden que simplemente hay que ubicar dónde están tantos y diferentes números de oxidación. ¿Ok? Anhídrido bromoso. Y eso es todo. Ya terminamos. Si se dan cuenta y no hay mucha complicación con estos compuestos, lo único que ustedes deben de recordar es cómo debes de ubicar perfectamente estos números de oxidación, cómo ubicar bien los elementos, dónde van los elementos, qué es un catión, qué es un anión. Esas partes son muy importantes en la nomenclatura de compuestos. ¿Sale? Vamos a continuar ahora sí ya con nuestro siguiente tema, que serían las sales. Justamente ahorita que estábamos iniciando, les puse la diapositiva del compuesto que nos toca, que son las sales. ¿Ok? Ahora, ¿qué son las sales? Las sales, o también conocidas como sales binarias les nombran de esa forma por el hecho de que únicamente contienen dos elementos. Un, como dice, metal con no metal. Un metal, recuerden que es un catión, por lo tanto va del lado izquierdo. El no metal debe de ir del lado derecho. ¿Qué no metal no puedes poner ahí? O el oxígeno o el hidrógeno. ¿Por qué? Porque si pones hidrógeno es un hidruro metálico. Si pones oxígeno es un óxido metálico. Tan sencillo como eso. ¿Y por qué no puedes poner ay, se me fue el nombre. ¿Por qué no puedes poner tú este, un gas noble? Porque los gases nobles no se combinan con nadie. Así que no sigan, no se confundan con eso. ¿Sale? Entonces, las sales es un metal más un no metal. Bien sencillo. Vamos a ver cuál sería su nomenclatura. Recuerden que estamos hablando de sales. Es muy sencillo en realidad. Técnicamente, si ya llegamos hasta aquí, si ya han estado practicando, si siempre ven todos los videos, que obviamente todos ustedes son bien listos y lo hacen, saben que sales. Saben que los compuestos entonces tenemos un metal por el hecho de que es positivo y un no metal por el hecho de que es negativo. En esta yo creo que me voy a tardar unas 2 clases por el hecho de que los no metales pues tienen varios números de oxidación, pero siempre se tenemos que usar el más común, por así decirlo. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo bien sencillito, pero que va a ser bastante ilustrativo. ¿Por qué? Porque voy a usar dos elementos que he usado pues siempre para explicar esta parte, que es el hierro y en este caso pienso usar el azufre. Ahora, ya les puse el número de oxidación del hierro, pero quiero que lo vean directamente ustedes para que se den cuenta que no les estoy mintiendo. Fíjense en el hierro, es 2 y 3, ya saben. Pero quiero que noten respecto al azufre. El azufre tiene
Más menos 2, 4 y 6. Ok. Justamente este es el punto muy importante en estos compuestos. Es más menos 2, 4 y 6. ¿Ok? Ahora, importantísimo en este caso. Fíjense otra vez. 4 y 6, pero si se dan cuenta que el 4 y 6 únicamente está positivo. Eso implica que no puede ser considerado el 4 y el 6 como un anión. Únicamente puedes considerar un anión en el 2 del azufre. Por lo tanto, me regreso. El único número de oxidación que yo puedo usar del azufre como anión sería el 2 como negativo. ¿Sí? Y el compuesto te queda nada más así. Bueno, si tú tomas alguno de estos dos, por supuesto. Entonces, en este ejemplo, podemos tomar el 3, podemos tomar el 2, pero a fuerzas tú tienes que tomar el 2 del azufre. No hay de otra. Tienes que usar el más común. Por ejemplo, en el cloro tienes que usar menos 1, en el flor menos 1, porque no tiene otro. En el carbono, ahí es 4 y 2 todavía es más versátil. En el nitrógeno igual, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ser dependiendo. Por ejemplo, todos los del grupo 7A siempre tienen que ser menos 1. Entonces ya con eso se pueden guiar mucho más rápido. En este ejemplo, como les decía, tienes que tomar el 2. Digamos que para este ejemplo, para que vean que siempre se reduce, quiero tomar el 2 y ahorita utilizo el 3. Por lo tanto, en este compuesto te quedaría como Fe2S2. Y este compuesto sí lo podemos reducir y te quedaría como FeS. Ajá. Ahora, como todo, tenemos nomenclatura tradicional o clásica. ¿Cómo sería la nomenclatura tradicional o clásica? ¿Cuál es el nombre para tradicional o clásica? Técnicamente el nombre sería únicamente el nombre que se le da al no metal con la terminación uro. En este caso, el azufre no se nombra azulfuro, se nombra sulfuro nada más por su nombre en latín. O sea, aquí en este caso es, o en todos los casos, cuando tu nombre es una sal, siempre es uro la terminación, sulfuro. Luego, en este caso, tienes que nombrar el nombre del metal con la terminación ico, oso, con el prefijo per, dependiendo los estados de oxidación que tenga el metal. En este caso, si se dan cuenta, el metal únicamente tiene dos estados de oxidación, que es el más grande, que sería ico, y el más chiquito, que sería oso. Por lo tanto, sería sulfuro, ¿qué? Ferroso. Recuerden que el hierro cambia en su nombre en latín. De hierro se le dice ferrum o férrico o ferroso, ¿sale? Entonces sería sulfuro ferroso en la nomenclatura, en este caso tradicional o clásica. En la nomenclatura stock sería sulfuro de hierro. Recuerden que en este el nombre no implica que le cambies, nada más esa es en la tradicional. Sulfuro de hierro, número de oxidación en romano y entre paréntesis, en este caso sería 2. ¿Por qué? Porque es el que estoy usando originalmente, recuerden eso. Y listo. Recuerden también que sería D, que sí, ahí sí se tiene que poner la palabra D. ¿Ok? Siguiente que sería nomenclatura sistemática. En la nomenclatura sistemática sería ¿qué? Sulfuro. Algo importante para todas las sales, no se utiliza el prefijo mono. Es como en los hidruros, no se utilizan el prefijo mono. ¿Ok? Aunque no importa que aquí sí tenga un 1 y puedas utilizar el prefijo mono, no se utiliza. Nada más sería sulfuro. Y como no tienen el segundo término, menos se va a utilizar el prefijo mono, entonces sería sulfuro. Sería de hierro. Ujú. Y ya, eso es todo. Sulfuro de hierro. Y listo, ya terminamos. Vamos a ver ahora cómo serían los nombres, pero con el siguiente compuesto, utilizando el número de oxidación 3, simplemente para que se den cuenta de la diferencia. Realmente no tenemos que hacerlo tan complicado, si se dan cuenta, sería hierro, ahora sí número de oxidación 3, con, caray, porque le puse oxígeno, la costumbre, con el número de oxidación del azufre.
Entonces, cruzamos los estados de oxidación y el compuesto te queda como F2 azufre 3. ¿Ok? Ahora, para la nomenclatura de este compuesto, ahora sí podemos decir que en la tradicional o clásica, recuerden que tenemos que utilizar el prefijo, que en este caso sería, como estamos usando el número de oxidación más grande del hierro, perdón, aquí nosotros también tenemos un más 2, estamos usando el más grande, sería ico. Entonces, en este caso sería sulfuro. ¿Sulfuro qué? Férrico. Porque estamos usando el número de oxidación más grande. Y simplemente la terminación ico, dado el hecho de que no tiene más estados de oxidación el hierro. ¿Ok? En la nomenclatura stock. Recuerden que aquí sería sulfuro. Ay, caray, no era el color que quería, pero bueno. Sulfuro de hierro. Número de oxidación en romano y entre paréntesis, que en este caso sería el 3. Nomenclatura sistemática. En este caso nosotros tenemos que nombrar todo lo que está en la fórmula. El 3, el sulfuro, el 2 del hierro y al final el hierro, por supuesto. Entonces sería trisulfuro de dihierro. Recuerden que también lo van a encontrar como trisulfuro de hierro, pero agreguen la palabra de para que se les haga también mucho más fácil. Y si se dan cuenta, este tipo de nomenclatura, al igual que todas las anteriores que hemos visto, prácticamente son lo mismo. Lo único que estamos agregando son pequeños detalles, pero realmente la nomenclatura tradicional sigue siendo agregar oso, ico, per, etcétera. En la nomenclatura stock sigues nombrando el metal o el número de oxidación. Y en la sistemática sigues nombrando lo que hay en la fórmula. Prácticamente las reglas son muy similares. No hay mucho que cambia. Por ejemplo, les muestro este otro compuesto que es bastante importante, digamos. Es para que puedan recordar más fácilmente estos compuestos. Este compuesto va a ser sodio con número de oxidación 1 y cloro con número de oxidación -1. ¿Por qué pongo el número de oxidación de sodio 1? Porque realmente el sodio no tiene otro estado de oxidación, solamente tiene uno. ¿Por qué pongo el cloro? Porque el cloro también solamente tiene el número, bueno, tiene varios, pero el más importante o el que tienen que utilizar es -1, ¿ok? Ahora, ¿cómo queda el compuesto? El compuesto, como ya se imaginarán, pues queda como un ACl. Entonces ya saben a dónde voy. Es un compuesto muy común que ustedes conocen, de hecho que ustedes consumen todos los días. Nomenclatura tradicional o clásica. La nomenclatura tradicional o clásica sería que, recuerden, nombre del no metal con la terminación uro, en este caso sería cloruro, y en este caso, como nada más el número de oxidación que tiene el sodio es 1, no tenemos que poner oso ni ico, así que sería mejor nada más poner de sodio. Como les había mencionado anteriormente, y de hecho unos de sus compañeros de tercer año todavía lo recordaron, cuando tú ves que el número de oxidación solamente tiene un solo número de oxidación en metal, se le pone cloruro de y se le pone el nombre del metal o en ocasiones le ponen la terminación ico, pero eso es poco usado, no se lo recomiendo para que no se confundan. Por eso nada más de y el elemento. Cuando solo tiene un estado de oxidación, por ejemplo, si fuera de zinc, sería cloruro de zinc y se acabó. En este caso es lo mismo, cloruro, dejen uso otro color, disculpen, el azul. Cloruro de sodio. También aquí es poco usado, pero pues vamos a ponerle el número de oxidación del metal. ¿Por qué? Porque es obvio, el metal es el único número de oxidación que tiene, así que no hay pierde. Pero se lo estoy poniendo para que ustedes vean como toda la regla, digamos. Nomenclatura sistemática. Recuerden, no se utiliza el prefijo mono. Por lo tanto, como no tiene ningún número, sabemos que es uno, sería exactamente lo mismo. Y como ustedes recordarán, el cloruro de sodio no es más que sal de mesa, ¿sale? Nada más para que ustedes no lo olviden y puedan relacionarlo fácilmente. La sal de mesa, de hecho, esa es una de las características de las sales, que son cristalinas.
Eso es una de las características principales que tiene. ¿Sale? Y eso sería todo por esta clase. ¿Ok? Espero se encuentren muy bien y nos vemos mañana. No se olviden de estar practicando. Buen día.